Eso es lo interesante que tiene esta materia, en la cual, a partir de, digamos, los ejes que nosotros proponemos, pueden ir surgiendo inquietudes para tratar otras temáticas, y que eso se pueda llevar a cabo, digamos, en las monografías o en las discusiones, o trayendo material también a la cátedra. Pero sí es importante que en esta primera y la segunda, esta primera presentación, la segunda parte de la presentación la haremos el miércoles que viene, digamos, no una visión teórica, sino una construcción metodológica, es decir, cómo metodológicamente hemos abordado nosotros este problema de la argentinidad, considerar la argentinidad como un problema y un problema sociológico. Es interesante que muchos de ustedes que hayan cursado análisis de la sociedad argentina, otros la van a tener que cursar indefectiblemente, porque son las materias obligatorias y centrales de la carrera. Nosotros lo vemos íntimamente vinculado a esta materia, por un lado, con la sociología de la cultura, con los estudios culturales. De hecho, en el Gino Germani estamos trabajando dentro de esa área, pero también con el análisis de la sociedad argentina. Es cierto lo que decís vos. Hay poco de análisis de la sociedad argentina en cuestiones concretas, o por lo menos no tiene mucha visibilidad. Quizás no sé si es que no hay mucho. Hay, pero no tiene visibilidad desde los títulos de las materias o desde la manera en que se da muchas veces. Pero puedo asegurar que dentro del Germani, dentro de lo que es la investigación, en general el 90% trata problemas argentinos y cuestiones argentinas. Y en ese sentido nos gusta también articular o relacionar la materia con lo que tiene que ver con la historia. También hay una materia muy importante que es el seminario sobre la historia de la sociología en la Argentina. Vamos a ver a lo largo de la cursada cómo la historia de la sociología en la Argentina tiene mucho que ver con la historia de la argentinidad y con los debates sobre la argentinidad. De hecho, cuando uno comienza a meterse en esta cuestión, en esta problemática, se va a encontrar con que hay muchísimas más fuentes primarias que secundarias. Por lo tanto, vamos a hacer muchas referencias a esas fuentes primarias. Y esas fuentes primarias nos van a remitir al origen de la sociología en la Argentina y al origen de la sociología en general. Esta idea que a veces no está muy difundida. Bueno, en la historia argentina, en algún momento trato yo de hacer esa vinculación, es decir, Durkheim, Comte, Weber, Saint-Simon, tuvieron una influencia notable en los primeros sociólogos argentinos, ya de fines del siglo XIX, principio del XX, y de alguna manera esas primeras concepciones sobre la argentinidad están teñidas de esa teoría sociológica. Por lo tanto, también eso les va a servir refrescar esas cuestiones. De todas maneras, nosotros hemos trabajado lo que llamamos un marco interpretativo. A mí no me gusta hablar de un marco teórico. Un marco teórico parece una gran elaboración, ¿no? Sesuda, y que más allá de esa... de que pueda ser más sólido o menos sólido, es la cosa de lo teórico, ¿no? Lo teórico en el sentido de algo divorciado de la práctica, y lo teórico que después hay que hacer un gran esfuerzo para tratar de ver cómo explicás el culto a Maradona, ¿no? Desde ese marco teórico, ¿no? O la pasión argentina o el sueño de la casa propia. Y se hace difícil, o se nos hacía al principio difícil a nosotros. Por eso es que trabajamos mucho cuestiones metodológicas y trabajamos mucho cuestiones que tienen que ver con un marco interpretativo que está en constante, digamos, formulación o reformulación, y que no significa, digamos, ni una verdad revelada ni terminada, sino un aporte que nosotros hacemos a un conjunto de lo que podríamos llamar el estado de la cuestión sobre el tema. Por eso ustedes van a ver en el programa que hay bibliografía producida por la cátedra, y también hay bibliografía, digamos, que hemos seleccionado de colegas, investigadores de distintas disciplinas que tratan las cuestiones específicas que podríamos decir tienen relación con la pregunta de qué es la argentinidad, y después con discusiones o debates sobre la argentinidad en sí misma en prácticas sociales o en determinados espacios sociales. Lo primero entonces que uno podría decir es ¿qué significados tiene el término argentinidad? Por supuesto que yo ahora les voy a dar 3 significados, debe haber 50. Pero digo, como para ir, esto que yo les decía, ¿no? Partimos de un tema muy general, tenemos que irlo cerrando, particularizando, poniéndole algunas contenciones. Eso no significa que esas contenciones puedan moverse,
¿no? Acá vamos a trabajar mucho con un concepto de Foucault que es el de umbral, ¿no? Estamos muy acostumbrados por ahí en la sociología o en determinados enfoques sociológicos a ver las cosas muy en blanco y negro, muy tipo frontera, ¿no? Está lo teórico, está lo práctico, está Weber, está Marx, está Durkheim, está Parson. Tratar de verlo en términos de umbral. ¿Qué significa esto? Que son cosas que son diferentes pero que están vinculadas o interrelacionadas, y tratar de trabajar o de moverse en ese umbral, en ese pasaje de un lado hacia otro. Lo mismo pasa con la argentinidad. Nosotros acá no vamos a una argentinidad en la literatura. Primero porque ya hay materias en esta carrera, en nuestra carrera, que tratan ese aspecto y desde hace mucho tiempo, y lo hacen muy bien. Sin embargo, en algún momento vamos a tener que atravesar ese umbral y ir hacia la literatura y volver. Van a ver durante la cursada que nosotros trabajamos mucho con el tema de los medios de comunicación. Y eso nos va a llevar al umbral de la publicidad, nos va a llevar al umbral de la televisión, del cine, de la radio, la telenovela, de distintos espacios que consideramos que también la sociología los ha dejado medio ahí vacantes o huecos. Es cierto, está la carrera de comunicación y el objeto de estudio de ellos es todo eso. Pero hay toda una tradición también de la sociología en la Argentina y en el mundo, obviamente, de trabajar con los medios, de hacer una sociología de los medios. Y en el caso de la Argentina, ustedes ya van a ver que rápidamente se va a entender que es medio difícil poder hacer una genealogía de la argentinidad, una historia de la argentinidad, sin hablar del teatro, del cine, de la literatura. Pero como umbral. Entonces, en ese sentido, digamos, uno puede decir, de ese mundo gigantesco, que una primera referencia, ¿qué es la argentinidad? Si uno preguntara, ¿qué es la argentinidad? Sería el modo y forma de ser de los argentinos. Es decir, partimos de lo básico, de lo simple. Uno le pregunta a cualquier persona, a cualquier argentino que va por la calle, ¿y qué es la Argentina? ¿Y cómo somos los argentinos? ¿No? Desde luego, eso abre una serie de problemas, o de cuestiones, o de respuestas que nos van a dar, o que nos vamos a encontrar. Para unos esa argentinidad va a ser algo así como un destino. Bueno, nacimos acá, nos tocó ser argentinos. Para otros va a ser un espíritu, una naturaleza, ¿no? Hay un espíritu argentino, ¿no? Hay algo que trasciende, que nos trasciende, que puede venir por el territorio, que puede venir por la historia. Nos vamos a encontrar que algunos lo van a ver por el lado de la raza, de la sangre, del estirpe. Otros dirán, venimos de los barcos. Otros dirán, venimos de los pueblos originarios, o venimos de los españoles, o venimos de algún lado. Eso forma nuestra historia, nuestra tradición. Pero de alguna u otra manera, todas estas visiones van a cuestionarnos a nosotros, como cátedra, lo siguiente. ¿Qué es lo que nos van a decir? Si la Argentina es el modo y forma de ser los argentinos, ¿por qué darle tanta vuelta a la cosa? Es sencilla la respuesta, ¿no? ¿Por qué tener que inventar una materia, una sociología de la argentinidad que no sea simplemente decir, bueno, hacemos la descripción del asado, de la carne, qué sé yo, ¿no? de las pasiones argentinas? ¿Por qué tratar de buscarle una explicación conceptual, problemática? No es algo problemático, es lo que nos tocó ser. Vamos a ver la clase siguiente, como muchos sociólogos argentinos de principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, decían, es lo que nos tocó ser, es lo que somos, lo que nos tocó ser, y tenemos que tratar de vivirlo con alegría, vivirlo con amor y darle para adelante. O tenemos que cambiarlo, tenemos que destruirlo, tenemos que alejarnos de eso, ¿no? En esas clásicas antinomias que recorren el pensamiento argentino y latinoamericano, y que en el caso de la argentinidad vamos a ver que tienen mucho peso. Pero entonces la primera es la manera en que somos los argentinos, es el modo y forma de ser de los argentinos. En otra bibliografía o en otro tipo de ensayos o de acercamiento vamos a ver que van a decir, bueno, desde el punto de vista del sentido común es como somos los argentinos, pero desde un punto de vista, si se quiere, académico, si se quiere un poco más elaborado en términos conceptuales, uno podría decir que en realidad la argentinidad es además, o también, al modo de forma y ser, un conjunto de discursos que hablan sobre la argentinidad.
discursos científicos que hablan sobre la argentinidad, hay discursos literarios, hay discursos morales, religiosos, historiográficos. Ahora que viene el bicentenario de la independencia argentina, en su momento pasamos el bicentenario de la Revolución de Mayo, también dictando la cátedra. Y entonces, bueno, ahí uno se encuentra, la argentinidad podrá ser el modo y forma de ser de los argentinos, lo que ustedes quieran, pero ¿cuándo empezó la Argentina? ¿Cuándo es que los argentinos empezaron a llamarse a sí mismos argentinos? Y alguien los reconoció como tales. Está el famoso prólogo de Sarmiento, ¿no? A Conflicto y Armonía, la raza de América, que empieza diciendo, argentino, ¿desde cuándo y hasta dónde? Bueno saberlo. Y dice, no somos indígenas, no somos negros, no somos europeos, no somos esto, no somos nada. Entonces, bueno, hay que construir eso que somos o tratar de pensarlo como un problema. Y en esa línea después se abren infinidad de formas de pensarlo. Pero yo voy a decir, bueno, los ensayos, los libros, las conferencias, los trabajos académicos o serios o ensayísticos que hay sobre distintas definiciones de lo que es la argentinidad, de cuándo empezó la Argentina. A veces no están planteados como argentinidad, están planteados como identidad nacional, o están planteados desde ciudadanía, o están planteados desde distintos lugares de las ciencias sociales, humanas, del derecho, en fin, desde la política. Pero uno podría decir, y bueno, esto es una segunda manera de entender la argentinidad. Uno podría decir, bueno, en la primera estudiábamos el sentido común, lo que todos sabemos, y mucho más para encontrar o para elaborar no hay ahí. En la segunda, bueno, son todos aquellos trabajos o todos aquellos pensamientos o problematizaciones que se hicieron sobre la argentinidad, sobre la identidad nacional. Es decir, que de alguna u otra manera consideraron que estudiar la argentinidad o pensar la argentinidad valía la pena porque era un problema. Y ese problema no era un problema escolástico, no era un problema retórico. Era un problema que atendía a la cuestión de la gobernabilidad, o como diría Foucault, la gubernamentalidad, al gobierno. Siempre doy el mismo ejemplo que remite a cosas o a cuestiones que son conocidas, hayan o no cursado historia argentina. Entonces recordarán la máxima de Alberdi, gobernar es poblar. Si uno va rastreando un poco la historia de estas consignas, después aparece gobernar es educar, gobernar es poblar, gobernar es seleccionar, gobernar es argentinizar. Hay una preocupación por el gobierno de la sociedad, cómo se gobierna la sociedad argentina. Lo que nos vamos a encontrar es que en determinado momento, entre fines del 19 y principios del 20, un grupo de gente, algunos eran sociólogos, otros abogados, todos pertenecían, digamos, a las clases dominantes, estaban preocupados por la gran inmigración, estaban preocupados, digamos, por lo que veían como que se estaba formando un país demasiado cosmopolita, aunque ellos eran cosmopolitas, pero el resultado... Entonces decía, para gobernar este país hay que darle una identidad. Se podría decir, pero ¿y la identidad anterior? La que venían los pueblos originarios, de los gauchos, de los criollos, alguien va a decir, esa identidad no sirve. Ya vamos a ver por qué. Pero en determinado momento se va a dar esta discusión. Hay que cambiar la identidad de los argentinos, hay que construir una nueva identidad para los argentinos. Llámenle a algunos porque eso nos va a llevar por el camino de la civilización, o nos va a llevar por el camino del progreso, o nos va a llevar por el camino de un destino de grandeza. Lo que ustedes quieran. Pero hay que cambiar. Entonces, esta idea es interesante. La vamos a analizar después con un texto, o con algunos textos, que es la del crisol de razas. Esta idea del mito fundador del crisol de razas. Porque hay una idea del crisol de razas, que el crisol de razas era para argentinizar a los extranjeros, a los inmigrantes, la gran inmigración. Nosotros acá lo que vamos a plantear es un conjunto de autores y de problemáticas que van más allá de eso. Y van a decir, no, también hay que meter en el crisol de razas a los argentinos. ¿Por qué? Porque los argentinos vienen contaminados. Para algunos vienen contaminados de lo español, para algunos vienen contaminados del indígena, para algunos vienen contaminados
de infinidad de cuestiones que no hacen a lo que se esperaba que debía ser la Argentina. Entonces, ahí tenemos un segundo grupo de problemas. Sí.